En la clase de hoy vamos a hablar de especie y especiación. El término especie por ahí es más conocido y especiación es la forma en que aparecen especies nuevas. Ustedes sabrán que hay una gran biodiversidad en nuestro planeta, que muchos organismos viven apenas unas horas, otros viven años y otros parecen tener una vida infinita. Les dejo ahí dos imágenes de revistas donde aparece la tortuga más longeva que ha tenido, que se tiene registro, y también un pino, ¿sí?, que se aproxima a 4.840 años de antigüedad. Algunos robles incluso pueden vivir hasta más de 2.000 años, pero, dice el texto, ningún ser vive eternamente. La vida de todo organismo está condicionada por lo que es el envejecimiento, el ataque de los depredadores, las enfermedades, la escasez de alimentos, los cambios ambientales, y se considera que la reproducción no es una propiedad vital para un organismo. Es decir, si yo no uso mi sistema reproductor, a mí como ser no me pasa nada. O sea, no puedo vivir sin el sistema digestivo usándolo, no puedo vivir si no uso mi sistema respiratorio, no puedo vivir si no uso mi sistema urinario. Pero si no uso el sistema reproductor, no es que está condenada mi vida, pero sí es mi especie la que tiene que considerar la reproducción para perpetuarse en este planeta. ¿A qué se llama especie? Los biólogos le llaman así a un conjunto de individuos que comparten ciertas características, es decir, son parecidos entre sí y que son capaces de reproducirse y dejar una descendencia igualmente fértil. Es decir, imagínense, cuando tienen dudas sobre alguna especie de, tal vez gato, supongamos un puma, un yaguareté, un gato montés, ¿sí? Para ser considerado de la misma especie tienen que tener características similares entre sí, ser muy parecidos, y al reproducirse su descendencia tiene que ser fértil. De lo contrario, hablamos de híbridos, de seres estériles que se originan por las cruzas de individuos de especies diferentes entre sí. Acá les voy a presentar a dos híbridos que tenemos en nuestro país, aparte de otros. En la primera imagen ven una mula. La mula es una cruza entre una yegua y un burro. Como es un híbrido, su sistema reproductor es inválido, no sirve para la reproducción. Se cruza a propósito la yegua con el burro para obtener mulas que se los utiliza para transportar carga. Son muy fuertes y no son tan testarudos ni tan mal olientes por ahí como los burros. Y la cruza entre un caballo y una burra origina un burdégano. El burdégano, como ustedes ven en la imagen, tiene un cuerpo más atlético, o sea que por ahí no es tanto para la carga como la mula, es más bien para trasladarse a largas distancias, y tiene unas orejas por ahí que denotan que no es un caballo, que es otra cosa. Eso es un burdégano. También nosotros tenemos otras especies híbridas que cruzamos a propósito para nuestras necesidades. Tanto la mula como el burdégano son híbridos. Entonces, recordemos especie y sepamos que sobrevive por un tiempo mayor al de cualquiera de los individuos que son integrantes de esa especie. La conservación o perpetuación va a depender de la capacidad de compensar la mortalidad de los individuos con la generación de nuevos individuos. Eso es especie y nos vamos a especiación. Dice el texto, ¿cómo aparecen especies nuevas? Y hay
en el inicio del texto, pregunta: si a partir de cada especie se hubiese originado otra especie diferente, la cantidad de estas se hubiese mantenido constante con el paso de los años. Y si consideramos que una gran cantidad se ha extinguido, ¿cómo se explica la gran biodiversidad que habita en nuestro planeta en la actualidad? No resulta suficiente comprender cómo evolucionan las adaptaciones en una población para descifrar este misterio. Posibles soluciones a este enigma podrían ser que de una especie se originase otra especie, pero se conservara a la que le dio origen. Otra hipótesis fue que de una especie pudieran originarse dos o más especies, se conservara o no la originaria. Si nosotros imaginamos todos estos procesos repitiéndose en el tiempo, ¿cuál sería el resultado? Entonces, la biodiversidad, que es lo que se ve hoy, el origen de nuevas especies o especiación, es la fuente de esta diversidad biológica que tenemos hoy de millones y millones de especies de todo tipo y constituye un punto central en la historia de Darwin. Vamos a contestar esta pregunta: ¿cómo aparecen especies nuevas? Una de las posibles explicaciones es que haya lo que se llama especiación alopátrida. En esta imagen ustedes ven que hay un rectángulo, ¿sí?, de terreno donde hay cierta cantidad de árboles. Surge, por alguna cuestión, un río en medio, se separa, ¿sí?, esa especie, esa población, los mismos árboles se van a separar y al tiempo cada uno de los lados, por cuestiones ambientales, de recursos, presencia de luz, los herbívoros que se comen a estos árboles y demás, va a adquirir adaptaciones al tiempo que de alguna manera se va a originar una especie con características ya no tan similares y esas dos poblaciones no se pueden reproducir entre sí. Es ahí donde se origina una especie nueva. Este tipo de especiación se llama alopátrida y tiene que ver con barreras naturales que pueden aislar poblaciones y provocar este tipo de especiación. En el texto habla de que tiene lugar cuando la especie original ocupa un área que resulta fragmentada y los descendientes sobreviven en cada uno de estos fragmentos. Por ejemplo, no tiene que ser una falla tan grande como la que les mostré recién, puede ser el cambio de curso de un río, puede ser la aparición de una montaña, una grieta a causa de un terremoto. ¿Sí? No se imaginen solamente especies de árboles, sino que imaginen insectos, imaginen árboles, ¿sí?, que no son demasiado grandes y tampoco se pueden trasladar tanto. Eso es la especiación alopátrida. Tiene que ver con barreras naturales que aparecen y hacen que una especie se separe y que cada población por su lado vaya adquiriendo características hasta que llegue un momento que son tan diferentes que no pueden volver a tener la característica de la reproducción entre sí. Les dejo acá, esto es, dice las 10 especies de tortugas gigantes en las Islas Encantadas, estamos hablando de las Galápagos. Darwin se encontró con que en cada isla había tipos y subtipos de una tortuga terrestre. Si ustedes se fijan, acá a la izquierda tienen características en cuanto al tamaño de su cuello y a la forma del caparazón. Las tortugas con caparazón tipo montura, ¿sí?, tienen este pico aquí que es muy notorio y un cuello muy largo, patas largas para comer arbustos, ¿sí?, o hierbas más altas.
Hay otras tortugas que tienen una caparazón tipo mixto, ¿sí? Donde hay una cierta cúpula, como se ve cerca del cuello, y una zona redondeada tipo montura, ¿sí? Estos comen arbustos medios. Y hay otras tortugas que tienen el cuello muy corto, las patas muy cortas, habitan tierras altas, tierras húmedas donde hay vegetación en el piso y su morfología responde al poco esfuerzo para alimentarse, ya que la comida justamente está allí. Entonces Darwin, cuando empieza a investigar en todas estas islas, se encuentran con todas estas versiones de tortuga. La originaria, la central, corresponde a un tipo y cada isla mantiene y se reproducen en ella tortugas que van adquiriendo características tan particulares de acuerdo a la alimentación y al ambiente que al día de hoy aparecen todas estas subespecies. Lo mismo con los pinzones. El pinzón original, ¿sí?, que se encontró Darwin en el continente americano, es un pinzón terrestre granívoro, ¿sí?, que es este que está aquí, que se lo estoy marcando. Fíjense que tiene un pico muy fuerte para comer semillitas. Pero de alguna manera estos pinzones llegaron a las Islas Galápagos, se trasladaron entre las islas y al quedar aislados, ¿sí?, cada grupo en una isla particular, se adaptaron al recurso que había allí y al día de hoy encontramos pinzones que fíjense que tienen un pico más largo para alimentarse de los cactus. Hay pinzones que son arborícolas, hay pinzones que comen insectos y tienen, miren todos los distintos tipos de picos especiales para romper, para descascarar y para encontrar. ¿Sí? Recuerden, especiación alopátrida. Se entiende como que de una especie original surge una barrera geográfica y en cada espacio esa especie original va a adquirir adaptaciones que son propias según los cambios del ambiente hasta que llega a ser muy distinta de la original. Y ahí ya vemos que aparece una nueva especie. El otro tipo de especiación que existe, ¿sí?, en el texto que yo tengo y que les brindé a ustedes, en otros libros de texto habla de varios tipos de especiaciones más. Yo les propongo estos dos. La primera es la alopátrida, que tiene que ver con las barreras geográficas, y hay un tipo de especiación que se llama especiación simpátrida, que ocurre sin necesariamente haber barreras físicas. O sea, una población puede estar en contacto de alguna manera, ¿sí? Los individuos empiezan a cambiar algunas cuestiones que los hacen volverse distintos, adaptarse, generar nuevas características al punto que cambian totalmente de la población original. Y les voy a mostrar esta imagen. Es la misma, es del mismo diseño del anterior. En esta especiación simpátrida, fíjense que los pinos siguen estando en el mismo terreno, pero de alguna manera hay un grupo aquí que tuvo una adaptación, cambió y ya es distinta de la versión anterior. No se debe a barreras geográficas porque están en el mismo terreno, pero se deben a otras cuestiones. Vamos a suponer empezaron a florecer distinto, tal vez en algún tiempo más antes, otro tiempo después, por estar ahí concentrados en el medio. Entonces empiezan a haber variantes, tal vez cambiaron los polinizadores, tal vez cambió la humedad del suelo, tal vez cambió la presencia de luz, hasta el punto que se forma una nueva especie. Les voy a mostrar aquí otro ejemplo muy interesante de especiación simpátrida que está sucediendo en estos momentos. Acá vemos varios, lo que se llaman ecotipos de orca. La orca, ustedes saben que es este gran mamífero cetáceo que vive incluso en nuestros mares, aquí en el Atlántico. Fíjense que
reconocemos esta especie de orca que se reproducen y tienen crías fértiles, pero en algunas regiones, ¿sí?, en el norte, ¿sí?, incluso cerca de Alaska y demás, se han encontrado ecotipos. ¿Qué quiere decir? La primer pareja, la que está sobre la parte superior, se llaman orcas transeúntes. Ellas cazan focas, cazan otras crías de ballenas, rorcuales, incluso delfines. Entonces ellas van a estar en mar abierto, van a recorrer mayores distancias, viven en un grupo, se mantienen en él, se trasladan todos juntos y son un tantito, si ustedes se fijan, más robustas que las anteriores. Tiene que ver con el trasladarse gran cantidad de su tiempo, tiene que ver en alimentarse de grandes presas. Hay otro ecotipo de orca, el ecotipo B, que se llaman residentes, se mueven en zonas pequeñas, en el Océano Pacífico, hay varias comunidades, ¿sí?, o sea, varias poblaciones que se mueven por los mismos lugares y estas se alimentan de pescado. Algunas se alimentan específicamente de salmón, por ejemplo las orcas sureñas y las norteñas residentes, y otros cuentan con una dieta más amplia que el salmón, como caballa, rodaballos, bacalaos. Fíjense que el tamaño es un tamaño un poco más chico. También se pueden fijar que hay variaciones en la coloración. Y el último ecotipo que les muestro aquí, hay varios ecotipos más, se llaman orcas marinas u oceánicas o de mar abierto también. En el mismo lugar habitan, pero están más lejos de las costas y es muy raro verlas. Se mueven en zonas grandes, viviendo en manadas, y la dieta no es bien conocida, aunque se ha observado cómo cazan pescado, ¿sí?, y tiburones. No los mismos pescados que las orcas residentes, otros pescados más que están más abiertos, más afuera, y tiburones. Fíjense que son también un tanto más robustas que las anteriores, pero difieren en la coloración y en la mancha que está por encima del ojo. Entonces, tenemos acá que las orcas, si bien son de la misma especie y habitan en los mismos lugares, ¿sí?, por pertenecer a manadas que se trasladan comiendo cuestiones que son particulares, no es que se reproducen con cualquiera, se van a reproducir a las que siguen su grupo. Y entonces eso hace que cada vez vayan adquiriendo características propias, como hablábamos recién, de el tamaño, la coloración, la presencia de manchas. En algún momento van a aparecer especies nuevas y no tiene que ver con una barrera física, porque viven en el mismo lugar, tiene que ver como cuestiones como la alimentación o el desplazamiento. En algún momento, en vez de tener una especie de orca, vamos a tener varias. ¿Sí? Está ocurriendo ahora y ocurre con todos los habitantes de este planeta, con todos los seres vivos de este planeta. Hay cuestiones que se nos escapan y no vemos, pero esto sí. Y es especiación simpátrida. No tiene que ver con barreras físicas, no tiene que ver con una barrera geográfica, ambiental o demás. Tiene que ver a otras cuestiones como desplazamiento, como presencia de luz, recursos disponibles, que hace que las especies se vayan acomodando y en algún momento van a quedar distintas de la original. No pueden reproducirse porque ya no tienen crías fértiles y ahí estamos hablando de una nueva especie. Les dejo acá 5 ítems para que hagan una actividad. Les voy a dar para ello 15 días a partir de hoy. Van a buscar otros 2 ejemplos de hibridación entre quienes sucede, cómo se denomina la cría. Sí, quiero que busquen fotos para agregarla al texto. ¿Cómo harían ustedes para comprobar si 2 individuos muy parecidos pertenecen o no a la misma especie?
No está en el texto, quiero que lo piensen correctamente, lo piensen y lo fundamenten. ¿Por qué el aislamiento geográfico es necesario para la mayoría de los casos de especiación? Esa es una opinión, ¿sí? Lean el texto, estoy hablando de la página 40 y 41 del anillado, lean esa parte para responder esta pregunta. ¿Por qué Darwin no encontró lobos y gatos en las Galápagos? Esa es una pregunta tramposa, a ver si se dan cuenta. Y la quinta es una pregunta para pensar. ¿Sí? Bueno, chicos, les dejo esto por acá. Nos estamos leyendo pronto.